En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un soneto de Miguel Hernández y vamos a sostener básicamente un imperativo, un criterio que hemos sostenido con frecuencia en los últimos tiempos. Los últimos tiempos son aproximadamente los últimos 30 años, más o menos. Y es que el Quijote es más actual que la prensa digital. No se trata de un simple pareado del tipo la literatura siempre ayuda, ni cosas por el estilo. Pero es que es cierto, es verdad, el Quijote es mucho más actual que la prensa digital y la literatura siempre ayuda. Otra cuestión es que nuestro tiempo esté muy por debajo de las exigencias de los conocimientos que requiere la literatura y que la literatura solicita a muchos de sus posibles lectores. Pero esto no es un problema de la literatura, esto es un problema de nuestro tiempo o de algunos de sus lectores. Aquí voy a referirme en concreto al poema número 12, si no me equivoco es el 12, del Rayo que no cesa de Miguel Hernández, que comienza con el verso «Una querencia tengo por tu acento». Así comienza este soneto, que está enormemente enriquecido, intensamente enriquecido por una serie de figuras retóricas a las que vamos a referirnos inmediatamente y sobre las que vamos a decir una serie de cuestiones que afectan directamente al contenido del propio soneto. Pero ya digo que la literatura es mucho más actual que la prensa digital. Incluso el Quijote, una obra de hace ya tantos siglos, de 1605, 1615, es más actual, el Quijote es más actual que la prensa digital. ¿Qué dice este poema de Miguel Hernández? Pues este poema de Miguel Hernández es una queja de amor, es una queja por un amor no satisfecho, no correspondido, que se expone de una forma muy original, muy sobresaliente, muy destacada, la cual forma nos hace pensar, nos conduce directamente a una autopista del barroco español. Es decir, muchos de los temas aquí tratados se plantean en la tradición literaria hispano-grecolatina, sobre todo desde Petrarca, a través de Garcilaso, y en particular el manierismo y el barroco. Y Miguel Hernández es uno de los pocos, realmente pocos poetas que en el siglo XX capaz de utilizar una métrica clásica y tradicional, un lenguaje rigurosamente metrificado y profundamente literario, es capaz de rehabilitar estos tópicos sobre la enfermedad de amor, sobre el mal de amor, sobre la egritudo amoris, en definitiva, entre otros tópicos afines a este que vamos a ver. Vamos a leer en primer lugar el soneto y después vamos a ir verso a verso exponiendo algunas de sus valoraciones semánticas más importantes en relación siempre con la forma que objetiva esos contenidos. Ya sabemos que el objetivo de la teoría de la literatura es proporcionar un conocimiento científico acerca de los materiales literarios y en consecuencia hacer comprensible lo que la literatura es a través de las formas en las cuales se objetivan esos materiales literarios. Vamos a ello. Dice el soneto: «Una querencia tengo por tu acento, una apetencia por tu compañía y una dolencia de melancolía por la ausencia del aire de tu viento. Paciencia necesita mi tormento, urgencia de tu garza galanía, tu clemencia solar mi helado día, tu asistencia la herida en que lo cuento. Ay, querencia, dolencia y apetencia, tus sustanciales besos mi sustento, me faltan y me muero sobre mayo. Quiero que vengas, flor, desde tu ausencia, a serenar la sien del pensamiento, que desahoga en mí su eterno rayo». Este es el soneto, así recitado rápidamente, y ahora vamos a ver cuáles son sus entrañas y cuál es la semántica que entraña este soneto. «Una querencia tengo por tu acento, una abolición amorosa no presente necesito satisfacer por oírte hablar, por cómo te comportas lingüísticamente, por tu acento, es decir, por tu voz, por tu palabra, por tu filología, ya si nos ponemos exigentes y pedantes. Una querencia, ¿la querencia qué es la querencia? La querencia es una cualidad del querer, una especie de nostalgia por un lugar o por una determinada zona, por una determinada época. Gregorio Marañón hablaba de elogio y nostalgia de Toledo, es decir, un título que expresa una querencia por Toledo. Querencia es un término que también se suele utilizar en el lenguaje taurino para hacer referencia a la tendencia que el toro puede tener a ubicarse en un lugar específico del ruedo, de la plaza.
Es decir, podemos decir que el toro tiene querencia por ubicarse en esta determinada zona o por esa zona. En ese sentido también se utiliza el término querencia. No es de extrañar que este término pueda estar asociado también al lenguaje taurino, dado que pastor de cabras, cuidador de animales y superviviente gracias a su relación con los animales, Miguel Hernández dominaba perfectamente este tipo de lenguaje y este léxico. Por lo tanto, no se puede disociar el uso semántico que el término querencia puede adquirir en el lenguaje taurino, del cual indudablemente Miguel Hernández tiene que ser fuerte conocedor por el protagonismo que el toro adquiere en buena parte de su obra poética. Esta querencia, en definitiva, aquí remite, expresa una volición, una voluntad, una volición amorosa, indudablemente también erótica, que debe vencer obstáculos. Es decir, querer algo implica mostrar una querencia por recuperar una época o un espacio, un tiempo o un lugar que para su recuperación es necesario, insisto, enfrentarse a alguna adversidad que lo impide. El toro ha de desplazarse a una zona preferida, el ser humano puede recordar una época de su vida o puede querer volver a un lugar natal, pero eso implica un desplazamiento porque ese lugar no está presente, esa época ya no está presente. De ahí lo de querencia, es una suerte de ansiedad por recuperar un lugar, una presencia, algo que está ausente. Veremos que el soneto se construye sobre la dialéctica entre lo que está presente y lo que está ausente, y una querencia respecto a una ausencia que se trata de presentizar. Estos términos que acabo de mencionar, lo ausente y lo presente, van a ser una perfecta dialéctica porque él tratará con las palabras poéticas de hacer que la amada se manifieste, casi busca la epifanía de la amada, la aparición de la amada. Una querencia tengo por tu acento, nótese la anástrofe, la hiperbotón, tengo una querencia por tu acento, en definitiva. Y nótese que el verbo tener va a regir, del mismo modo que en el cuarteto siguiente el verbo necesitar va a regir el resto de los complementos de la estrofa, aquí el verbo tener rige todos los complementos de la estrofa. Una querencia tengo por tu acento, una apetencia por tu compañía. Aquí hay un ceugma porque el verbo tener se elide, pero literalmente sería tengo una querencia por tu acento, tengo una apetencia por tu compañía, tengo una dolencia de melancolía por la ausencia del aire de tu viento. Esa sería la prosificación y por tanto el empobrecimiento del lenguaje poético genuino y original. Pero nótese que tanto en la primera estrofa como en la segunda estrofa hay un verbo que se ceugmatiza, si se permite esto para que los académicos infarten, ceugmatiza, el verbo ceugmatizar no existe, pero son licencias que yo me tomo para infartar a los puristas. Se puede ceugmatizar el verbo, y de hecho lo hace Miguel Hernández, el verbo tener en la primera estrofa y el verbo necesitar en la segunda. De hecho, ya el segundo verso es una apetencia, tengo, elidido, por tu compañía. Es decir, no estás presente, pero apetezco que lo estés. De ahí la querencia por lo ausente. Una dolencia, ¿de qué? De melancolía, el mal de amores, la aigritud amores, es decir, el sufrimiento por amor, la enfermedad del amor. ¿Por qué? Por la ausencia, de nuevo la ausencia del aire de tu viento. Aquí remite a la fugacidad del movimiento de la amada, es decir, como el vuelo que deja la mariposa en el poema de Juan Ramón. Es decir, que la amada se va y lo que queda es el aire de su movimiento, es la huella de su paso, la huella de su presencia es el aire que ha dejado su movimiento. Fíjense en estos términos, apetencia, dolencia, ausencia, querencia, es una similicadencia o rima interna dentro de cada verso que en una estructura absolutamente consonante preludia la rima perfectamente ortodoxa del cuarteto, que termina en acento, compañía, melancolía, viento, A, B, B, A. La estrofa perfecta del cuarteto que se ve preludiada por casi una cuaderna vía, el tetrámetro monorrimo, querencia, apetencia, dolencia, ausencia. Es decir, es un gran virtuosismo lingüístico, literario, filológico, el que este pastor de cabras es capaz de alcanzar en una obra poética apenas con 20 y poquísimos años de edad. Si proseguimos
con el siguiente cuarteto, con la siguiente estrofa, observamos que se reitera de nuevo esa cuaderna vía interna, ese tetrámetro monorrimo, en paciencia, urgencia, tu clemencia, tu asistencia. El cuarteto dice, paciencia necesita mi tormento. Y aquí veremos cómo el verbo necesitar de nuevo se zeugmatiza en los 3 versos siguientes. Mi tormento necesita paciencia. Sería la ordenación, superando el hipérbaton poético, que registraría este segundo cuarteto. Es decir, mi dolor, mi tormento, mi sufrimiento necesita paciencia, es decir, necesita tomarse las cosas con tiempo, como dirían los ingleses, take it easy. Comparen ustedes el take it easy con la paciencia necesita mi tormento. Seguramente a Borges le gustaría más el take it easy, no me extrañaría. Pero en fin, los que sabemos de qué hablamos, sabemos que con paciencia se resuelven muchos problemas. Paciencia necesita mi tormento. Urgencia de tu garza galanía. Este verso es especialmente relevante porque garza es un sustantivo y galanía es también un sustantivo, es una cualidad. Pero aquí se produce una metábasis porque de alguna manera es como si habláramos de un hombre araña o de un clérigo cerbatana. Aquí hay 2 términos, uno de los cuales funciona desempeñando el papel de una categoría gramatical que no le corresponde. Aquí el verdaderamente sustantivado, el término verdaderamente sustantivado es galanía, y garza, siendo sustantivo, funciona como un adjetivo. Lo que dice de alguna manera el poeta es que necesita urgencia, necesita con urgencia, necesita urgentemente su garza galanía. Porque la galanía de la amada, es decir, el adorno, la belleza, la esbeltez, la postura, su expresión galana, en definitiva, tiene el adjetivo de la belleza de la garza. La garza aquí funciona como un adjetivo, en realidad como un adjetivo. Se oyen de fondo voces. No deja de ser curioso que en una universidad casi desertizada, porque geográficamente está alejadísima de la ciudad, resulta que haya más ruido que en una urbe. Pero bueno. Wow. En fin, continuamos. El directo es lo que tiene. Bueno, vamos a continuar a pesar de todo, ¿de acuerdo? Qué serios son ustedes, mantienen la compostura a pesar de todas las circunstancias. Bien, el caso es que la garza galanía es evidentemente una metábasis, donde uno de los términos desempeña categóricamente, gramaticalmente, un valor que no le corresponde funcionalmente. Es decir, la garza aquí funciona como un adjetivo. Tiene el valor de adjetivar al sustantivo galanía. Urgencia de tu garza galanía. Tiene urgencia de la belleza propia de ese ave acuática, de esa garza, que en definitiva es galana y objetiva y representa el adorno, la belleza, la esbeltez, la postura femenina que se atribuye, que representa, que es objetiva en la amada. Tu clemencia solar, mi helado día. Es decir, mi helado día necesita tu clemencia solar. Nótese que la figura del astro rey, la figura heliocéntrica que da calor, el máximo calor, el sol, se identifica aquí también con la amada. El sol es la amada, en definitiva es una metáfora pura. Tu clemencia, o de genitivo, tu clemencia solar, o atributiva, tu clemencia solar, mi helado día. Mi helado día, la frialdad de mis días necesita, no habla ni siquiera de la noche, sino del día. Mi helado día necesita tu clemencia solar, tu calor solar, tu fuerza solar. Es una expresión muy contrastada, muy barroquizante, porque efectivamente, verdaderamente resulta incómodo tener que dar clase mientras 2 personas están hablando a voces justo al otro lado de la ventana, pero, en fin, la vida es así. Yo imagino que al otro lado de la grabación del vídeo se tiene que oír esto, porque lo tiene que pillar la cámara, pero bueno. Eso es. Siempre, nunca hay que perder el buen humor, ¿no? Realmente. Pero bueno, en estas condiciones se trabaja.
en estas condiciones de trabajo es como si, claro, cuando al interpretar un concierto, pues dos personas estuvieran jugando al dominó a la vez, no hay problema ninguno, no pasa nada, todo es alegría y disfrute en la vida. Tu cremencia solar mi helado día y tu asistencia la herida en que lo cuento. Es decir, la herida en que lo cuento, la herida en la que vivo y desde la que cuento todo este dolor, todo este sufrimiento, necesita tu asistencia porque no estás presente, porque de alguna manera necesito tu presencia y no estás, porque tengo una querencia por tu presencia y no está, una apetencia de tu compañía, una dolencia de melancolía por tu ausencia, claramente lo dice, y no es posible. De tal manera que, fíjense, toda esta, doble cuaderna vía, doble tetrámetro monorrimo, querencia, apetencia, dolencia, ausencia, paciencia, urgencia, clemencia, asistencia. No había en aquel entonces inteligencia artificial para decirle al chat GPT que le proporcionara palabras que terminaran en encia, sino que es simplemente la inteligencia humana de un pastor de cabras, quien elabora poemas de esta envergadura, de esta naturaleza y de esta orfebrería lingüística, filológica y literaria. Y cuando terminamos los dos cuartetos y en definitiva llegamos, tras estos zeugmas, porque insisto, el verbo tengo se lide en el primero, el verbo necesita se lide en el segundo, llegamos al primer verso del primer terceto y dice: hay querencia, dolencia y apetencia. Este es un epifonema, es decir, es un epifonema en el que exaltadamente, exclamativamente, se sintetiza de manera exultante lo que se ha hecho con anterioridad. Es incluso también una anacefaleosis o una anacefalcosis, porque se recapitula lo anterior: querencia, dolencia y apetencia. Y además tiene también un efecto retórico que hace pensar en la figura de la sorites. La sorites o la sorites, según como se quiera acentuar, la sorites es una figura retórica que procede por conduplicación o por concatenación. Bueno, ahora tenemos instrumentos de percusión que nos acompañan en el procedimiento. Una figura retórica que procede, insisto, por concatenación o por conduplicación, casi como una anáfora semántica. Es decir, que para que ustedes hagan una idea, la sorites consiste en ir enumerando una serie de términos de manera encadenada. Por ejemplo, los seres humanos luchan por ganar dinero. El dinero permite obtener libertad. La libertad permite obtener poder y el poder garantiza cierta seguridad en la vida. En consecuencia, los seres humanos se mueven por obtener cierta seguridad en la vida. Eso sería una sorites o una sorites. De tal manera que se van encadenando unas series de términos emparejadas y al final el último de los términos mantiene explícitamente una relación con el primero de ellos. Aquí la sorites no es literalmente tan explícita, porque no hay una relación estrecha entre querencia y asistencia, pero desde luego querencia, dolencia y apetencia remiten a un epifonema sorítico, podríamos decir. Esto de epifonema sorítico es muy mío, es muy propio de mis interpretaciones. Pero desde luego es una anacefaleosis o una anacefalcosis, que no es ninguna enfermedad, es una figura retórica que remite a la recopilación, a la renumeración o a la enumeración de algo anteriormente ya dicho. Hay querencia, dolencia y apetencia, es el ecuador del soneto prácticamente. Y aquí asistimos a un verso donde dice: tus sustanciales besos mi sustento. De tal forma que es como mi amado las montañas. Mi amado es las montañas, diría San Juan de la Cruz. Tus sustanciales besos son, en un son elidido, mi sustento. Me faltan y me muero sobre mayo. Tus sustanciales besos, mi sustento, es una metáfora de aposición. Tus sustanciales besos son mi sustento. Pero no cabe en ese verso métricamente, y por eso se acude a una metáfora positiva. Tus sustanciales besos, mi sustento, me faltan y me muero sobre mayo. Es decir, tus besos sustanciales, que son mi sustento, en mayo me faltan y, por consiguiente, me muero. Ahora bien, ¿qué significa toda esta síntesis de valores significantes, de sentidos altamente semantizados? Nótese la aliteración y la forma del besar. Tus sustanciales besos mi sustento. Ya implica realmente esa
bilabialidad susurrante, sibilante, tus sustanciales besos, mi sustento con esa bilabial oclusiva sonora, etcétera, etcétera, el tus, sus, sustento. Es decir, hay una literación, hay una onomatopeya que remite claramente al beso. No vamos a hacer más el payaso para que se nos identifique con nada, pero ustedes me entienden. Me faltan y me muero sobre Mayo, tus besos, que son mi sustento, me faltan y me muero sobre Mayo. La apelación a Mayo remite claramente a una cronografía, a una cronosemántica, es decir, Mayo es el mes de la primavera por excelencia, es el mes del renacimiento floral y fáunico de la naturaleza. Todos recuerdan el poema, en fin, con eso es la percusión que tenemos. Hoy tenemos una clase bien aderezada por efectos externos. Es decir, que por Mayo era por Mayo, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste cuidado, que vivo en esta prisión, ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Es el romance del prisionero, que se inicia con una cronografía o con una cronosemántica, es decir, un referente temporal. Mayo es el mes del resurgir, insisto, floral y fáunico de la naturaleza y, evidentemente, cuando todo nace, yo muero, precisamente, ¿no? De nuevo, la paradoja, muy del gusto del barroco, me faltan, digamos, tus besos, me falta tu aliento, yo muero cuando todo nace porque tú no estás conmigo. Tus sustanciales besos, mi sustento, me faltan y me muero sobre Mayo. Es decir, que precisamente cuando todo nace, yo me muero, pero me muero de pena. Y el último terceto es una optación. ¿Qué es una optación? Es una figura retórica que consiste... Desde luego hoy tengo ganada la clase. Es una optación, una figura retórica que consiste en expresar con intensidad un deseo para que se pueda satisfacer. Una de las optaciones más conocidas es la de Juan Ramón Jiménez, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Esta es otra optación. Quiero que vengas, flor, desde tu ausencia. Esto es una imploración, es casi una exigencia de epifanía, es decir, manifiéstate, aparece, ven conmigo, ven a mí. Quiero que vengas. Esta optación, esta expresión superlativa de deseo, ansioso, quiero que vengas, flor, desde tu ausencia. Claro, algún literalista del mundo dirá, pero ¿qué pasa? ¿Que habla con las flores? ¿Le pide a una flor que se manifieste? Miren, esto es literatura, ¿eh? O sea, esto, a ver si me entienden, o sea, esto no digo que sea para mayores de edad, pero sí por lo menos es para gente que sabe distinguir las metáforas. Entonces, ¿qué es esto? No es que sea un floricultor, no es esto, es que la flor es la metáfora aposicional de la amada. Quiero que vengas hecha una flor, convertida en una belleza floral, propio del modernismo, propio también del barroco. Quiero que vengas, flor, desde tu ausencia. Flor aquí va entre comas, porque es una metáfora pura, cuyo término, cuyo término referencial, cuyo término real llamado, pero reales son los dos términos de la metáfora, porque tan real es la flor como la amada. Pero el término, digamos, el hirido, el término puro, sería la amada. Quiero que vengas, tú, amada mía, hecha una flor, desde tu ausencia, es decir, que aparezcas, que te hagas cuerpo presente y vivo, a serenar la sien, nótese de nuevo la literación, a serenar la sien del pensamiento. Es muy común, ya hemos visto en algunos otros sonetos de Miguel Hernández, hablar de las sienes, concretamente en el soneto 10 se hablaba de las sienes, que maquinaban constantemente inquietudes y reconcomios, a serenar la sien del pensamiento que desahoga en mí su eterno rayo, el rayo que no cesa, el rayo eterno, el rayo incesante. Esta es una metáfora pura, lo de flor. Quiero que vengas, flor, desde tu ausencia. Fíjense que en un solo endecasílabo hay una optación, una metáfora pura y una braquilogía. La braquilogía consiste en una abreviación de la expresión. Es decir, en lugar de decir, quiero que vengas hecha una flor, amada mía, dice, quiero que vengas, flor, desde tu ausencia. Hecha una flor, convertida en una belleza floral
en una belleza de flor de mayo, en suma. ¿A qué? ¿A que vengas a qué? A serenar la sien del pensamiento que desahoga en mí su eterno rayo. El pensamiento es una tormenta, este es un motivo romántico, el Sturm und Drang, es decir, la tormenta y ansiedad. Es esa conceptualización del pensamiento como una tormenta, como un dolor, en definitiva. El pensamiento que se manifiesta en la forma del rayo que no cesa y que dará lugar después al trueno, porque la luz es más veloz que el sonido o que el ruido, aunque aquí hoy tenemos más ruido que luz, pero bueno, vamos a tomárnoslo con humor, no queda otro remedio en definitiva. Quiero que vengas, flor, desde tu ausencia, a serenar la sien del pensamiento que desahoga en mí su eterno rayo. Se trata evidentemente de un soneto formalmente perfecto, de un virtuosismo filológico, poético y retórico absolutamente ejemplar, completamente ejemplar. Y con una riqueza de figuras retóricas enormemente útil para desarrollar todo tipo de destrezas y de competencias lingüísticas a la hora de aplicar los estudios de retórica a la literatura. Indudablemente, la Sorites no es tan explícita como yo tal vez he podido inducir al oyente a pensar o a suponer, pero que desde luego hay un epifonema sorítico en las 3 primeras estrofas, eso resulta de alguna manera innegable. Por supuesto, sí se puede observar, y baste leer los versos de una querencia tengo, una apetencia por tu compañía y una dolencia de melancolía. Eso es una anadiplosis, una concatenación y también una anáfora semántica afectiva muy intensa. Una, y paciencia, urgencia, tu clemencia, tu asistencia. El soneto tiene una estructura anafórica muy reiterativa, aglutinada en versos elididos zeugmáticamente, en verbos elididos zeugmáticamente. Hay, por tanto, un aire sorítico, pero propiamente se observa todavía una enumeración, una acumulación o atroísmo que termina en un clímax, es decir, en un momento climático emocionalmente muy alto, muy intenso, porque va creciendo. Es una enumeración gradativa ascendente hacia, digamos, un atroísmo emotivo muy intenso. Insisto que esa anáfora en forma de anacefaleosis o anacefalcosis o recapitulación, dolencia, querencia, apetencia, crea un ritmo que refuerza enormemente la estructura del soneto y que desde luego formalmente remite a una intensidad de contenidos que desemboca en el epifonema sorítico. Querencia, dolencia y apetencia. Es un verso magnífico, es un verso de una gran belleza y de una gran sublimación emocional respecto a todo cuanto antes se ha dicho. De ahí lo razonable que resulte hablar de una anacefaleosis o anacefalcosis o recapitulación. Las metáforas, insisto, son muy vivas, son metáforas puras, muy expresivas. La ausencia del aire de tu viento, es decir, una metonimia metafórica donde remite la presencia ausente, una presencia ausente de la amada en los restos de su movimiento. El aire de su movimiento no es más que la huella dejada en el aire por su presencia, en definitiva. Ni siquiera apela a otros aspectos de la sensorialidad como pueda ser la imagen en la retina o simplemente el olor que ha dejado una persona que ya no está. A serenar la sien del pensamiento como si fuera una cabeza humana, exclusivamente. Hay una personificación y prosopopeya clarísima, el pensamiento que desahoga en mí su eterno rayo, es decir, es una humanización del dolor en figuras meteorológicas que son las que apadrinan todo el libro, el rayo que no cesa. En definitiva, como digo, el soneto es de una grandísima claridad y no tanto de una originalidad temática porque, como digo, el tema, el motivo, el leitmotiv de la Egritudo Amoris está muy presente en toda la tradición literaria hispano-greco-latina, desde los antiguos clásicos, pasando por, bueno, entre los autores latinos, por supuesto, Petrarca, Renacimiento y Barroco. El amor ausente, que se reaviva sobre todo en el romanticismo como una llama herida, está totalmente tipificado ya en el barroco. No hay ninguna originalidad en este punto en el romanticismo, el anhelo profundo de satisfacción amorosa. Y
el valor simbólico de la naturaleza como caja de resonancia lo mismo. Yo de hecho les voy a poner ahora una serie de ejemplos que están tomados de la tradición literaria y que tienen que ver también con una concepción muy barroca, porque aquí, en este soneto que hemos visto, el tiempo desempeña un papel muy punzante. El tiempo establece plazos. Se habla desde el primer momento que hay que tener paciencia. Paciencia necesita mi tormento. Es decir, tiene que asumir que esto lleva tiempo para superar el dolor. Quiero que vengas, flor, desde tu ausencia. Es decir, no estás ni en el tiempo ni en el espacio. No estás ahora, ni estás aquí. Entonces hay que invocarte. Y claro, el peso del tiempo y la distancia del espacio agrava el deseo, intensifica la ansiedad. El poeta arde en espera. Claro, la presencia en el calendario del mes de mayo remite al momento más intenso de la fertilización campestre y natural y al momento de mayor desfallecimiento, es que ya no puede más. Es decir, la naturaleza florece y él disminuye física y emocionalmente porque no tiene la satisfacción de la relación amorosa. La imagen, insisto, de la que hablaba hace un momento, del pensamiento que desahoga en el poeta su eterno rayo, remite también al pensamiento como tormenta, es decir, a una personificación tremenda de elementos naturales que sirven de espejo, de reflejo a impulsos humanos y personales. Claramente, si ustedes se fijan, las 4 estrofas que componen el soneto, los 2 cuartetos y los 2 tercetos, representan en la primera parte deseo de la amada y una expresión de dolor que trata de superar la ausencia. Y esto se desarrolla en las 3 estrofas siguientes, de tal manera que el segundo cuarteto, profundiza el sufrimiento y la necesidad de consuelo. El tercero lamenta intensamente todo, por completo, absolutamente, y expresa la muerte simbólica del poeta precisamente cuando la naturaleza nace y crece y se reproduce y se multiplica. Y finalmente el poema termina con un cierre, con una coda, que es una optación en virtud de la cual trata de serenar su ánimo casi en un ámbito próximo a la estoa, al estoicismo, pero implorando, deseando que venga finalmente, se presentice, se haga cuerpo presente y vivo, hecha una flor, esta amada, para redimir en definitiva todas las emociones que este tiempo y este espacio como un instrumento de tortura, realmente como algo tortuoso, le impide satisfacer. Tópico literario, egritudo amoris, la enfermedad de amor, el mal de amores, el vulnus amoris, el amor que tiene capacidad de herir, de vulnerar las emociones, los sentimientos e incluso el cuerpo. El amor est pis morbi, amor espasio, languor amoris, es decir, amor animi vulnus. Son los tópicos. El amor es una herida del alma, la languidez o debilitamiento, hasta la medicina se hacía cargo de estos asuntos. Hay tratados de Galeno y de Avicena precisamente sobre el mal de amor y sobre las depresiones, las melancolías que esto provocaba, la pérdida de apetito, el insomnio, la languidez, la caquexia, la cacoquimia, todo este tipo de males y de enfermedades derivadas precisamente a la insatisfacción amorosa, incluso alucinaciones o ensueños con el objeto amado, etcétera, etcétera. ¿Presente este tópico? Pues muchísimos autores, el arte de amor, los remedios de amor, de Ovidio, y más ya reciente o actualmente, ya en la edad moderna y contemporánea, no tanto en los clásicos, Garcilaso, Quevedo, Juan de la Cruz, Petrarca, por supuesto. En Ovidio tenemos declaraciones tales como que el amor es una enfermedad, leo literalmente, y necesita un remedio médico. Est medici, medicina furoris amoris. Es decir, el amor puede causar enfermedades. Claro, nadie va a pedir hoy al médico de cabecera una baja por padecer egritudo amoris, porque claro, le dirá al médico, oiga, mire, yo tengo también otros problemas y no trabajaría, pero a eso no se puede apelar, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, yo padezco mal de amores y por tanto deme una baja pues de 3 o 4 años, por ejemplo, ¿no? Claro, eso creo que no funciona de esa manera, ¿no? Pero en fin, bueno, pues, aprovechando que estamos en primavera y tal y cual, pues voy a pedir una baja porque padezco egritudo amoris, ¿no? Y ya está, no, creo que no funciona. Esto como motivo literario puede ser, pero vamos, no sé si los médicos dan bajas por este tipo de cuestiones. Creo que se las llama depresión o otro tipo de etiquetado. Pero claro,
no conviene confundir las etiquetas de los motivos de la retórica y de la poética clásicas con diagnósticos médicos del siglo XXI. La historia de la medicina desempeña en este punto otros papeles, pero sí es cierto que han formado parte de algunos estadios históricos de la medicina este tipo de melancolías y de enfermedades de amor. Galeno ha escrito páginas sobre esta cuestión de gran interés. No sé si otros autores, cuando habla de Humanis Corpore Fabrica, tenía capítulos sobre esto, pero Vesalio, etcétera, pero bueno, habría que... páginas sobre esto hay. Si vamos a la Eneida, tengo aquí un fragmento de la Eneida 4:68-73, cuando Dido, enamorada de Eneas, dice Infelix Dido, uritur infelix Dido totaque vagatur urbe furens. La desgraciada Dido arde y recorre toda la ciudad como un ser furioso, enfurecida, como una criatura furiosa, es decir, el delirio de amor, el ardor de amor, al sentirse abandonada, al sentirse, y bueno, y acaba suicidándose Dido, que no es poca cosa, etc. Galeno se refiere a estas cuestiones, el mal de amores, cuando habla de las pasiones del alma, sobre las pasiones del alma, y aquí casi Galeno habla más como filósofo que como médico, algo que con frecuencia les ocurre mucho a los psiquiatras, que empiezan hablando de medicina y acaban hablando de filosofía. Esto es una prevención que a veces los psiquiatras no son muy conscientes de ella. Empiezan hablando de medicina y terminan hablando de filosofía. Y al final ni lo uno ni lo otro. Pero bueno, hay que ver cada caso concreto. Petrarca en el Canzoniere desarrolla este motivo literario con el pretexto de Laura muy ampliamente. Y cito versos de Petrarca: no hallo paz y no puedo hacer la guerra. Temo y espero, ardo y soy hielo. Pace non trovo e non ha dar far e guerra. E temo, espero e ardo e son un ghiaccio, un hielo. Claro, esto de la paz y de la guerra es un motivo que también está muy frecuente en algunos sonetos de Lope de Vega, especialmente en el que le dedicó a Marta de Nevares en su fallecimiento. Resuelta en polvo llama siempre hermosa, aquella luz que fue mi gloria y pena, y me hace guerra cuando en paz reposa. Me hace guerra cuando en paz reposa. Es el típico soneto que acumula todos los contrastes del mundo barroco, ¿no? Y por supuesto, el Cólige Virgo Flores, ¿no? El coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Son versos de Garcilaso, donde ya el tópico se relaciona con el carpe diem. Estoy continuo en lágrimas bañado, que también dirá Fray Luis de León, qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido. Ya el tópico se desplaza hacia una vida retirada, hacia una vida relajada, al beatus ille, etcétera, etcétera, preservado del mal de amores. Incluso esta ya es la posición del asceta, que incluso renuncia al amor, considerando que la vida que renuncia al amor al preservarse del mal de amores es una vida más virtuosa. Bueno, y así acabamos metiendo a Virgilio en la cama, como el otro, ¿no? Que decía que mis noches están llenas de Virgilio. Así salió lo que salió. Y Quevedo en el soneto, que también desarrolla este tema de amor más allá de la muerte, no cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día, etcétera, etcétera. Bien, sonetos a los que hemos aludido en numerosas ocasiones. En definitiva, como digo, es el tópico de la egritudo amoris, la enfermedad de amor que desarrolla perfectamente bien este soneto de Miguel Hernández. Como digo, la literatura es mucho más actual que la prensa digital. El Quijote es más actual que la prensa digital. Y la literatura de todos los tiempos, y en particularmente el nuestro, nos recuerda que la inteligencia del siglo XXI está muy por debajo, la inteligencia humana del siglo XXI, la inteligencia natural humana del siglo XXI, está muy por debajo de la inteligencia que exige la literatura para hacerse comprender. Por esta razón, ante una sociedad que ha dado la espalda a los estudios de literatura, que los ha reemplazado anglosajonamente e irracionalmente, valga la redundancia, por los estudios culturales, porque literatura no es cultura, en tanto que la literatura es superior y irreductible a la cultura. En una sociedad de estas características estamos condenados a no entender más del 90% del lenguaje que nos rodea. Es decir, el empobrecimiento lingüístico y literario del pensamiento humano en el siglo XXI es galopante, está hipertrofiado y causa evidentemente muchos problemas que afectan a un uso que va más allá del lenguaje y de las costumbres humanas. No se puede vivir ignorando la literatura y a la vez pretender vivir una vida de calidad.
si se nos permite la paronomasia. La literatura es una experiencia imprescindible en la vida de un ser humano inteligente.